Damos comienzo a la sesión virtual de la Academia Colombiana de la Lengua en homenaje a don Manuel Zapata Olivella, 100 años de su nacimiento. Ruego al señor secretario, don Edilberto Cruz Espejo, leer el orden del día. Con mucho gusto, señor director. Bogotá, Distrito Capital, 14 de septiembre de 2020. Sesión virtual de la Academia Colombiana de la Lengua. Homenaje a Manuel Zapata Olivella. Orden del día. Primero, antífona. Segundo, saludo del director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Juan Carlos Vergara Silva. Tercero, homenaje al maestro Manuel Zapata Olivella por el profesor William Mena Aragón. Cuarto, comentarios de la subdirectora de la Academia Colombiana de la Lengua, Guiomar Cuesta. Está leído el orden del día, señor director. Muchas gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, le pregunto a los académicos si están de acuerdo con el orden del día propuesto. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias por su aprobación. Entonces, damos comienzo con el primer punto. Edilberto. Sí, señor, con mucho gusto, pero ya que está presente el padre Diego, ¿por qué no le cedemos a él la lectura de la antífona? Muy bien. Si el padre Diego nos acompaña con la antífona, se lo agradeceríamos. La antífona, que la suelen tener en latín, es una invocación al Espíritu Santo. Y le pedimos al Espíritu Santo que encienda en el corazón de todos el fuego de su amor. Para cumplir con el requisito, la digo pues en latín esa primera parte: Veni Sancte Spiritus et ineis et incorda fidelibus ineis bueno, ya no la supe de memoria. Ven Espíritu Santo y enciende en los corazones de tus fieles el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Y entonces después se ora diciendo al Señor que quiso encender el fuego del amor en el corazón de todos los fieles, que nos dé también, por la luz de ese Espíritu, el poder conocer con recta sabiduría todas las cosas. De manera que esa es la gran oración que hacemos. La próxima vez recuerdo el texto latino que hace día no lo digo y para no trastabillar, pero de todas maneras pido al Señor que en el corazón de todos nosotros se encienda el fuego del amor y que todos nosotros, con la luz de ese Espíritu, podamos conocer las cosas correctamente, saber todas las cosas con la luz del Espíritu. Bien, Edilberto, que ya te reemplacé. Padre, muchas gracias. Padre, muy amable, muchas gracias, muy gentil. Edilberto, continuamos con el orden del día. Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, el primer punto sería realmente el saludo del señor director, don Juan Carlos Vergara Silva. Muy buenos días para todos, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, señora subdirectora, secretaria, tesorero y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana. Invitado especial, doctor William Mena. Señores miembros de las academias de Medicina, de Historia, de Jurisprudencia que nos acompañan. Miembros del Colegio Máximo de las Academias, doctor David, del Patronato de Artes y Ciencias, invitados especiales, amigos de la cultura. El día de hoy, la Academia Colombiana de la Lengua recuerda la vida y obra de una de las figuras capitales de la cultura colombiana. Don Manuel Zapata Olivella no solamente pudo utilizar la pluma para entregarnos novelas de alta calidad, sino también que su conocimiento médico,
su conocimiento antropológico, su conocimiento social y su compromiso con el país hizo que tuviéramos, como lo ha escrito en varios de sus libros el doctor Mina, no solamente un escritor, no solamente un gran profesional, no solamente un gran representante de la presencia afro en Colombia y en el mundo, sino un humanista. Y aquí quiero resaltar la valía de don Manuel Zapata Olivella como humanista, como una persona a la que le cupo no solamente el país, sino el mundo, para comprenderlo y a partir de su comprensión compartirla con los demás que tuvimos el grato don de conocerlo o de conocer su obra en algún momento. Por esa razón, para la Academia Colombiana de la Lengua es motivo de orgullo y de satisfacción plena el que recordemos su memoria. Quiero agradecer muy profundamente a Guiomar Cuesta, nuestra subdirectora, por toda la gestión que ha realizado para que esta sesión tenga el éxito que esperamos va a lograr. Y al doctor Mina por su generosidad en el tiempo y su generosidad en la posibilidad de compartirnos algo de ese gran conocimiento de don Manuel Zapata Olivella, que ha venido aportando en su cátedra en las diversas universidades a las que ha pertenecido como profesor en la Universidad del Valle, en la Universidad del Pacífico y actualmente en la Universidad del Cauca. Queremos reconocer su conocimiento, su sabiduría y su deseo de compartir con todos nosotros la vida de un colombiano ejemplar que queremos recordar desde la Academia Colombiana de la Lengua, que tiene como misión principal el reconocer la impronta que legan sus humanistas al mundo y a la cultura. No es más por el momento y agradecerles a ustedes su presencia en este evento tan especial. Quisiera cerrar estas palabras con algo que hilvana las 3 primeras sesiones virtuales de la Academia. Comenzamos con la imagen de don Otto Morales Benítez, un defensor a ultranza del mestizaje. Continuamos con los filólogos, y entre ellos a don Carlos Patiño Rosselli, que nos descubrió el palenque. Y hoy contamos con el doctor Mina para continuar en este ciclo que nos recuerda que somos mestizos y que ese mestizaje es quizás uno de los valores más grandes de nuestra cultura. Muchas gracias. Dejo la palabra al doctor Mina. Muy buenos días. Nuevamente insisto en que estoy muy complacido por esta invitación. Reconozco muchas personalidades de las que están aquí y atento a los comentarios de Carlos Rodado. No sabía que el doctor pertenecía a la academia. Estaba encargado de sus análisis económicos. Aquí está el doctor Samper. Bueno, muchísimos. Muy contento, muy feliz. Yo siempre que empiezo una charla digo que son los orillas los que me inspiran, ¿no? En este momento yo estoy en Mundivalle, donde vivo, y a pesar de que la mayor parte de los autores que yo he conocido, que he difundido, pertenecen a la tradición occidental, en cierto momento de mi vida me apasioné por la obra de Manuel Zapata Olivella, ¿no? Cuando me había especializado en autores como Edgar Morin, El pensamiento complejo, me había especializado en Cornelius Castoriadis, y por eso soy muy amigo de alguien que se llama Fabio Giraldo Izaza, que quiero mucho,
que tanto él como Estanislao Zuleta, William Ospina, hay muchos autores que yo admiro aquí en Colombia, ¿no? Y casi que lo que he aprendido de Manuel Zapata Olivella, de su obra humanística, es articular la disciplina y los saberes. Él fue un gran ensayista, fue un gran pensador. Voy a hacer una introducción muy breve al pensamiento de Manuel Zapata Olivella. Agradecerle a la doctora Guiomar por esta invitación. Soy muy amigo también de la doctora Carmen. Yo tengo aquí el diccionario de colombianismo recientemente. Voy a proceder a hablar de este tema, ¿no? Como estoy ante la Academia de la Lengua Colombiana, autoridades como ustedes, reputados intelectuales, hombres, mujeres, de todos los frentes, quiero hacer un poco un comentario de por qué era tan importante el lenguaje y la lengua para Manuel Zapata Olivella. En segunda instancia, voy a hablar del pensamiento de Manuel en este centenario de su natalicio y cerraré este ciclo con unos breves comentarios sobre Manuel Zapata Olivella como literato, ¿no? Creo que en unos 30 minutos puedo hablar, 10 minutos para cada apartado. Y finalmente, pues no sé, si hay espacio, conversamos un poco. Pero bueno, yo me considero un estudiante de ustedes y la verdad es que me siento muy grato de este espacio, ¿no? Manuel le dedicó mucho tiempo al lenguaje. Y en un libro que casi nadie conoce, del año 1987, que se llama Nuestra Voz, allí plasmó todo su pensamiento del lenguaje. ¿Por qué es tan importante la Academia de la Lengua para Manuel? Porque un antiguo miembro, como el doctor Quintero, Rafael Quintero, dice que se convirtió en escritor que hace una ruptura después de que escribió Changó, porque lo conoció a él y perfeccionó el ejercicio de la escritura a través del acto creador. Y él dice que él fue su gran maestro en esa perspectiva, en el lenguaje. Manuel comenta una anécdota, ¿no? Dice que se presentó en los años 60 a 2 concursos literarios. Uno en Colombia, con su novela Chimá nace un santo. Él quedó segundo. El primer lugar, ese fue el premio literario eso, de literatura. El primer lugar lo ocupó Gabo con la mala hora. Y él envió ese libro en el año 61 a Madrid, Barcelona, 6 Barral. Mario Vargas Llosa ocupó el primer lugar con el libro que se llama La ciudad y los perros. Entonces, él comienza a narrar, ¿y por qué segundo? ¿Por qué segundo? Entonces, aquí es donde empieza la importancia del lenguaje. Entonces, en la tradición occidental, creo que el primer texto sobre el lenguaje es el Cratilo, de Platón. Una cosa bellísima, el origen de la palabra, los nombres, ¿vale? El origen de las cosas, nombres y palabras. Sí, es un texto muy bello, ¿no? Como todos los diálogos. Yo tengo formación en filosofía, estudié con Estanislao Zuleta aquí en la Universidad del Valle y en España con Fernando Sabater. Amo la filosofía. Así que de la filosofía miro el mundo, por favor. Y Manuel tenía mucho de filósofo, por favor, ¿vale? Donde la lengua, el lenguaje son claves. Así que el mundo es una construcción del lenguaje, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo ese lenguaje es tan importante para Manuel. Él, siguiendo a Nietzsche, decía, nos interesa la exactitud de las palabras, su origen, la precisión, ¿vale? Entonces, esto es importante dentro de esta tradición occidental. Y si nos remitimos en la antigüedad, pues todo lo que era importante en el lenguaje para Sócrates, ¿no? En ese diálogo de que estoy hablando, el Cratilo o el lenguaje,
y se llama el texto, por favor. Entonces, hay tradición inglesa, que son autores que no son tan fáciles, unos, ¿vale? El tratado, las palabras y las cosas, la gramatología, Derrida. Es un texto que me parece tan inaccesible, pero somos lenguaje. El mundo se construye desde el lenguaje. ¿Cuál sería, siguiendo Manuel, el gran aporte que las tradiciones de la afrodiáspora le han aportado a la lengua castellana? Gran pregunta, porque los esclavizados que llegaron aquí eran de una tradición oral, la mayoría no sabían escribir y leer, porque las tradiciones de la afrodiáspora, lenguaje, aunque se cree el mundo, se inventa, se representa, es un lenguaje oral, no es escrito. Entonces se va a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo nombrarían esos ancestros nuestros, esos antepasados, ¿vale? Esta realidad histórica social, la naturaleza, ¿vale? El modernismo nos dice, Rubén Darío, eso, ¿no? Que se empiezan a buscar palabras indígenas de América para nombrar nuestra realidad. Ese es un ejercicio muy bello, el americanismo, es eso, ¿vale? Entonces, va a pasar lo mismo, porque Manuel lo que va a hacer en obras como Changó, eso es de la novela, ¿no? Lo que va a hacer Manuel en obras como Nuestra Voz, en obras como Levántate, el texto que se llama La Rebelión de los Genes, hay una parte dedicada al lenguaje, Las Claves Mágicas de América, en dos libros que yo reedité, ¿no? Uno que se llama El Árbol Brujo de la Libertad, donde, siguiendo al doctor Patiño, Rosselli, los que investigaron la lengua de San Basilio de Palenque, él hace aporte de las lenguas cimarronas y palenqueras al castellano, ¿vale? Entonces, todas las palabras de origen africano, ¿vale? Podría hacer un listado de esas palabras, no me las sé todo de memoria, como la palabra Macondo, e incluso en el diccionario está con C, pero como es una palabra africana, ya se escribe con K, mundo, por ejemplo, y lo que eso tiene de esas connotaciones africanas, ¿no? No solamente es una, pero también es una comida, es un alimento, ¿no? Entonces, él se pone a hacer un diagnóstico de África, pasando por el Caribe, yendo a Estados Unidos, llegando a Colombia, de todo lo que las lenguas y la herencia de africanía han aportado al castellano de América, ¿no? Allí ya hay un elemento imaginario y creador. En cuanto hace a esos africanos que les tocó aprender el castellano a la fuerza, resistiendo a la esclavización, es muy bello ver cómo personajes que fueron reales, como Domingo Calupo, por ejemplo, y muchos otros intelectuales africanos, fueron los intérpretes de San Pedro Clavel, por ejemplo. Aquí ya tenemos un elemento crucial, ¿no? Africanos que son políglotas y que ayudan a Clavel, ¿vale? Y a todos los jerárquicas de la iglesia en ese momento, aquí en las Américas, a interpretar y dar los códigos para hacerse entender. Sirvieron de intérprete, ¿vale? Ya hay un aporte significativo con las palabras, como intérpretes, como políglotas, como personas que aprenden esa lengua y empiezan a crear. Estoy pensando en alguien como Candelario Beso. Entonces, desde la poesía, en eso que ha sido tan duro, ¿no? Es como el intento de uno aprender una lengua por su cuenta y aprender a hablar alemán, que es tan difícil, aprender a hablar chino, ¿no? Entonces, muchos hoy se burlan de cómo hablan nuestra gente, ¿no? Yo vivo muy cerca por Puerto Tejada, muy cerca de Guachiné, y eso se hereda, porque ese intento de aprender esa lengua desconocida, distinta a mí, en ocasiones no la pronuncio bien, y dejo las palabras sueltas, ¿vale? Pero, ¿qué hemos hecho? Crear, inventar la lengua castellana, reinventarla, darle nuevos significados, nuevos imaginarios. Yo creo que eso es lo más hermoso de una lengua, ¿no? Aprenderla, aprender a sus intelectuales, sus escritores, y al mismo tiempo reinventar
un nuevo símbolo, ¿no? Un nuevo significante. Creo que por eso es tan bello el lenguaje, ¿no? Entonces, los regionalismos que se han inventado desde la música. Entonces, se aprende la lengua, se canta, y se hace una música que no es revolucionaria, diría yo, rebelde, es contestataria. Es ese lenguaje, esa lengua castellana que se aprende y se reinventa desde una perspectiva de la afrodiáspora, ¿no? Con sus poetas, con sus novelistas, con sus escritores, en las manifestaciones musicales, ¿no? Ustedes ven qué tan prodigioso es nuestra gente para cantar, ¿no? Ustedes piensan en una, como lo que hace Choquitao, como lo que hace Herencia, como lo que hace la música folclórica del Pacífico, hablando de paz, de hermandad. Eso significa la palabra Untú, por ejemplo. Entonces, son aportes desde la tradición africana que me parece genial, ¿no? La palabra Untú es un sinónimo de romanticismo alemán, de romanticismo español, de Espronceda, de romanticismo inglés, cualquiera de los grandes, y esa palabra significa, ¿no? El libro que se llama La rebelión de los géneros de Manuel termina con un mensaje desde esa perspectiva. Hoy yo regalaría una palabra que se llama Ubuntu, africanas, que hoy en español, en teoría política, en teoría social, todo el mundo la emplea, ¿vale? Eso significa comunitarismo, que yo no soy el más importante, sino la comunidad, así sucesivamente. Entonces, y la palabra uranga que se utiliza en las comunidades del Pacífico Sur para hablar de asamblea, de comunidad, de trabajo solidario, altruista. La palabra cuadro que se utiliza también en Palenque para hablar de trabajo colectivo, asociativo. Entonces, como que Colombia, todos esos términos, la gente, los intelectuales, la academia, los utilizan, ¿no? Entonces, yo llamo a esos grandes aportes de la afrodiáspora, de la perspectiva de los lésicos, de los nombres nuestros, ¿no? Dando un mensaje de eso, de fraternidad, de amor, de creatividad. Es lo que nosotros hemos entendido como lengua, ¿no? Yo mismo que en este momento estoy hablando y haciéndome entender en castellano, reinterpreto una serie de autores e intento un diálogo, no solamente con Manuel Zapata Olivella, sino con muchos otros intelectuales, historiadores, sociólogos, con todos los autores que me llaman la atención dentro de esta tradición, ¿no? El mestizaje, de la identidad, de la diversidad. No es para ver revanchismo, ¿no? Sino que es ver todo ese pensamiento, ese legado, esos aportes nuestros a la sociedad colombiana, a la cultura, que van más allá del deporte, más allá de la música, más allá del fenómeno religioso, de las tradiciones orales, ¿vale? La música folclórica del Pacífico, ¿vale? De las músicas del folclore que tanto pregonó Manuel Olivella. Es eso, ¿no? El lenguaje y la lengua permiten todas esas posibilidades. Del lenguaje se hermana la sociedad. Del lenguaje se crea una sociedad democrática, participativa, incluyente, ¿no? Entonces, en la obra de Manuel, las novelas como Changó, en ensayos como Nuestra Voz, ¿vale? Y en textos como Las Claves Mágicas de América Latina, allí está presente lo que yo le llamaría elemento imaginario, la creatividad afro plasmada por el lenguaje. Entonces, nos quedamos sin lengua. Queremos aprender la lengua, pero al mismo tiempo hacemos todo lo posible por convertirnos en autodidactas y aprender la lengua, ¿no? Candelario, eso es sinónimo de esa creatividad, porque era políglota, tradujo el libro del inglés al castellano, aprendió mucho de la tradición occidental y al mismo tiempo crea novela, hace ensayo, relato. Yo veo eso en la poesía, veo eso en la historia, veo eso en Juan José Nieto, veo eso en todos los personajes, veo eso en Pía, veo eso en Padilla, veo en lo que yo le llamo la creatividad de los intelectuales, de los académicos, de los investigadores, la afrodiáspora. Y que nosotros hoy lo que hacemos es, en realidad, expandir eso en la academia, en la universidad, ¿vale? Entonces, ese era como el comentario que quería que sirviera de acápite a lo que quiero decir sobre el pensamiento de la literatura de Manuel. A mí me gustaría incluso sugerirle que alguien como Guiomar o Carmen pudiesen presentar y publicar el texto Nuestra Voz, que el libro no se conoce. Le hicieron una edición ECOE, pero de una letra número
6 o 8. Si se hace una buena edición de ese libro, salen casi unas 200 páginas, ¿no? Entonces, termino con lo siguiente, ¿no? A Manuel le preocupaba la cultura nuestra, ¿no? Donde se lee poco. Tenemos unos libros muy altos de lectura en nuestro país. Y él decía, yo escribo para esos miles y miles de personas que son analfabetas, que no han ido a la universidad y que quizás su obra estaba escrito para ellos. Él era optimista, ¿no? Porque gran parte de lo que va a hacer en su obra más significativa, se llama Changó, tiene por referentes a esos miles de africanos de la afrodiáspora que al no acceder a la academia, a la universidad, estar allá en medio de los ríos, en algún momento se iban a autocapacitar y poder comprender su obra, su pensamiento. Hacia ellos, él se dirigía en gran mayoría, ¿no? Hacia todos los públicos, pero en especial hacia ellos. Entonces, finalizo esta parte diciendo de que la idea de el lenguaje y la multiculturalidad, el lenguaje y la diversidad, porque también le va a interesar todas esas palabras, esos términos que los indígenas conocían y sabían para nombrar la geografía, el territorio, la historia de esos universos que ellos habían creado aquí. Su visión del mundo, ¿no? Eso en primera instancia. Y segundo, como ellos adoptaron una serie de categorías, ¿no? Como la palabra canoa, que es indígena, como la macondo, que era africana. Una serie de léxicos, conceptos, categorías, ¿no? Pues sería el mestizaje lingüístico presente en su obra, donde la mayoría de los personajes hablan esa lengua, hablan ese lenguaje, no se avergüenzan absolutamente de nada. Ese lenguaje les da identidad, pertenencia, la memoria, ¿vale? Por eso es importante el lenguaje, la lengua vernácula en alguien como Manuel Zapata Olivella, ¿no? Entonces, conectándolo con el pensamiento de lo que yo le llamo Manuel Zapata Olivella, ¿no? Entonces, él le va a interesar algo que le podríamos llamar la gramática del nombre. ¿En qué sentido? Es que en sus primeros escritos empieza a hablar de negro, de calificativo, pero él luego va a decir el término negro es alienado porque lo inventaron los colonizadores y el colonizador. Siguiendo a Helio Velázquez, siguiendo a Frank Fanon, ¿vale? Siguiendo a muchos intelectuales como Aimé Césaire, va a decir, tengo que desalienarme. Entonces, él va a usar muchos nombres, ¿no? Va a hablar de Afroamérica, va a hablar de Ecovio, va a hablar de Africanía, por ejemplo, va a hablar de Afrocolombia. ¿Y en qué sentido? Dice, todavía el término negro significa enajenación con el lenguaje, alienación. Tenemos que liberar tanto de la historia, de la sociedad y de la cultura. Entonces, él lo logra hacer en toda su obra, ¿no? Él me dijo algo al final de antes de morir me dijo, si pudiera, cambiaría el término negro de todos mis libros, ¿vale? No me avergüenzo de ello, sino que en la perspectiva afrodiáspora, él le da una dimensión de creatividad, porque dice, uy, es que en África también hay miles y miles de lenguas, y ahora hace la equivalencia, lenguaje, es lo mismo que un idioma, no puede ser inferior, porque es el medio en que esos africanos, en el que las culturas indígenas, en las que los aborígenes, las culturas tradicionales, hacen entender, reinterpretan y comprenden la totalidad del mundo, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Yo soy, en un texto se llama, debemos llamarnos afrocolombianos, pero también ecovio, ¿no? Entonces, todos estos nombres que hoy creen muchos de los intelectuales, sobre todo los afrocolombianistas, que no tienen importancia, sí, porque es que ahí hay un devenir, cuando uno forma con el lenguaje una teoría, una visión del mundo, un enfoque de la vida, con el lenguaje se hacen las teorías, uno crea su propio léxico, su
Y eso es lo que lo diferencia uno de un autor de otro, ¿no? Es el lenguaje quien define mi estilo final, tan original. También escribo, ¿no? Yo creo que aquí en Colombia hay autores que escriben muy bien, que los hay en todas las lenguas, en todas las tradiciones, y uno se encanta con eso, ¿no? La novela, cómo empieza un libro, cómo empieza el ensayo. La primera frase, ¿no? ¿Vale? La que lo amarra a uno, la que lo atrapa, la que lo embruja, la que lo hechiza. Yo creo que Manuel, después de hacerse esta autocrítica con su nombre, con su gramática, aprende a escribir, ¿no? Muy bien, un proceso que empezó con Tierra Mojada y que terminó en una obra inédita que se llama Isao. Isao es un personaje indígena, ¿no? Isao el inmortal, por favor. Entonces, ese sería, en estos rasgos de pensamiento de Zapata Olivella, una búsqueda por buscar sus orígenes. Entonces descubre que están en África, ¿vale? Y ahí viene el término afrodiáspora, que hoy nos congrega los intelectuales de que Du Bois, en el Congreso de 1905 en Niágara, Canadá, ¿no? Y entonces todos los eventos que hacen los sociólogos, las cumbres, en todos los lugares del mundo está ese, ¿no? Del que hubo el turbado. ¿Cómo lo llamamos? Afrodiáspora, afrodescendiente. Entonces tenía mucho sentido de Manuel discutir eso, porque en ese Congreso Mundial que hubo allí en Turban, ¿cómo llamarnos? El término era eso, la humanidad afrodescendiente, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a la afrodiáspora y no somos simplemente negros, porque ese calificativo es despectivo, colonial, ¿no? El lenguaje nos sirve para hablar de estas bellezas, por ejemplo, cómo creamos, cómo nos autocriticamos, cómo nos autodefinimos, por favor, ¿vale? Ese sería el primer elemento. Hay un segundo elemento para yo definir a Manuel Zapata como un pensador humanista. Nosotros llevamos a cabo un evento en Popayán y donde asistieron 70 intelectuales de todo el mundo, ¿no? Y era leer a Manuel en todas sus direcciones, en todos sus frentes, ¿no? La esposa de Manuel, dos esposas, ¿no? Una colombiana y una española, Rosa Bosch. Y ella me decía, William, si Manuel se fuera quedado en España o en Estados Unidos, hoy hubiese sido un autor universal. Y todos nos preguntamos por qué la obra de Manuel es tan desconocida, por qué eso hasta recientemente se trajo Chango al inglés, por qué no Cervantes, el Premio Nobel de Literatura. Es una obra genial, hizo una obra absolutamente original, una obra brillante, una obra lúcida, un pensamiento que va más allá de lo afro, ¿no? Porque muchos intelectuales sostienen que Manuel escribió para negros, para afro. No, el folclore fue algo que le interesó a él, pero él no centró su vida en eso. Entonces, yo siempre lo comparo con esos autores como Edgar Morán, del cual voy a participar en un congreso. Morán tiene 99 años, el próximo año cumple 100. Esos hombres como Jorge Gaitán, como Germán Arciniega, ¿vale? Como Jaime Jaramillo Uribe. Esa tradición, Indalecio Liévano, esos grandes autores brillantes que hicieron ensayos, escribieron sobre muchos temas, humanistas en el siglo XX en Colombia, ¿no? Donde todo le interesaba, como dijo Sábato, en cierto momento de su vida, que quieren hacer reflexiones sobre la historia, sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la... Ese es Manuel. Y el Caribe de Lorica le habla al mundo, le habla a Colombia, le habla a la humanidad, ¿vale? No fue indiferente a ningún tema, ¿no? Como decía Hegel, ¿no? Que cada uno era hijo de un momento histórico, entonces él fue fiel a esas perspectivas de sus contemporáneos, ¿no? De poder responder de una manera lúcida, creadora, tanto a esas circunstancias históricas, sociales, políticas, literarias, y su vida fue esa, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezamos a ver eso, no? Manuel fue un vagabundo, ¿no? Ustedes saben que él fue uno de los primeros viajeros antes de que muchos intelectuales colombianos fuesen a México y empezaron a crear. Allí se encontró con Nereo, allí en México, en un libro que él escribió que se llama Pasión Vagabunda, el año 49. El hombre recorrió a pies 4 años, del año 43
al 46 Centroamérica, ¿vale? Eso es histórico e inédito. Ya lo había intentado hacer el maestro González, pero al interior del país, ¿no? Pero Zuleta y muchos otros, ¿no? Que anterior que Manuel viajaron, ¿no? Lo hermoso es que él va a pie, ¿vale? De Cartagena, llega a Ciudad de México, y ahí se encuentra con personajes como Juan Luis Guzmán, ¿vale? Mario Azuela, eran amigos de él, los escritores mexicanos. Manuel en México conoce a Rivera, a Siqueiros, a Alfaro. Rivera y a Manuel, casi nadie sabe, cuadros más simbólicos, ¿no? Él lo fue a visitar. Manuel era médico, no sé, cuando fue a hacer sus andanzas no se graduó, llega a Ciudad de México y estaba de practicante, ¿no? Y llegó el gran pintor, ¿no? ¿Vale? Llegó Rivera y él le dijo, no, yo no tengo dinero para pagarle, ¿no? Y Manuel le dijo, no, yo quiero que me plasme con un rostro político. Eso está allí, ¿no? En México. Me pasó una anécdota porque yo fui a Ciudad de México y él se fue a pies y llevaba el capital de Carlos Maja en sus hombros, ¿no? Y así Diego Rivera lo pintó en esa perspectiva. Pero el guía de México, él se sorprendió porque él no sabía quién era ese personaje afro en esa época, estaba en ese cuadro, por favor. Entonces, en ese viaje a México, lo más importante, el encuentro con Diego Rivera y el que se convierte en periodista, ¿no? Con Juan Luis Guzmán, que era un gran periodista, un novelista, ¿no? Entonces, esos intelectuales son amigos de Manuel, ¿no? Manuel ahí va a conocer a Nereo, también, el gran pintor colombiano, va a conocer se me escapa en este momento, otros grandes intelectuales colombianos llegaron a México, ¿no? Ha llegado Mutis, todavía no ha llegado García Márquez, ¿vale? No sé si estuvo en México, antes fue León de Grace, que también ha estado en México un tiempo, ¿no? Como epicentro intelectual. En ese vagamundaje, Manuel de Estados Unidos, conoce la discriminación, el racismo, esta sociedad dividida en clases, de segregación en los años 40. Lo más hermoso es que va a conocer al escritor Leighton Hewitt, uno de las cumbres de los hombres más brillantes que habían en Harlem. Él es uno de los precursores de lo que se llama el Renacimiento Negro de Harlem, ¿no? Entonces, los blues, los espirituales. En uno de los textos de Erich Hobsbawm, que me gusta mucho, este historiador del siglo XX, él tiene un ensayo sobre el jazz, ¿no? Él dice, el jazz es el arte más originario de los afros en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es crucial porque Manuel en los años 40 está haciendo una radiografía de la diáspora, ¿no? En el arte, en la música, conoce estos movimientos intelectuales, artísticos, literarios, ¿vale? Culturales, y esto le va a servir para escribir su primera gran novela, que se llama Tierra Mojada. ¿Y saben quién lo prologó? Otro amigo de Sirva Alegría, uno de los grandes intelectuales de la novela social latinoamericana, ¿no? Yo comento estos apartados para ver cómo Manuel se va curtiendo, va llevando en la sangre, en su vida, en su experiencia, estas vivencias que luego la va a plasmar en sus obras de teatro, como el de Vagabundo, ¿vale? Como en Tierra Mojada, como en La Calle 10, que tiene que ver con Jorge Elías Tejada y su asesinato. Si pocos han leído esa obra en Colombia, se llama La Calle 10. Es una novela como la de Osorio Lizarazo sobre la violencia en Colombia. Bellísimo, es el asesinato de Gaitán. Pero aquí los personajes son afro. Ese es lo que Manuel está reinventando, ¿no? No que hace de Gaitán un afro, sino que el protagonista se llama Mamá Toco. Y ella es la que defiende a ese gran personaje. Por ejemplo, hay una revuelta que sucede en la calle Séptima, en Bogotá. Él escribe en los años 60, pero los hechos transcurren en 1948, por ejemplo. Entonces, todo eso es Manuel. También fue a la China. Y fue a la China con Diego Montaña, con Jorge Gaitán, a un evento de la cultura. Ya conoce a Pablo Neruda y conoce a todos los intelectuales de América Latina. Ese es Manuel, ¿no? Entonces, su primer faceta es ese, los viajes, de las aventuras. Él dice que se inspiró por Isaac, por Quijote, por el autor
de la vorágine, todos los autores que hablan de eso, de los viajes, de la naturaleza, que la describen. Ese es un primer manual, por favor, ¿vale? Hay un segundo manual que es un lista, que una vez llega de Estados Unidos, una vez viaja a la China, empieza a escribir en periódicos como el Heraldo, con Cromos, El Tiempo. Este trabajo está por recoger, que todavía no se ha hecho. Tiene mucha obra inédita. Entonces, aquí tenemos un Manuel Vagabundo, que escribe 3 novelas, una de la China, una de Estados Unidos, He visto la noche, como cuando Tocqueville fue a Estados Unidos, hizo una crónica, ¿no? Y escribió La democracia en América. Manuel está haciendo su radiografía, esta es la América, ¿no? Pero él hace una Afroamérica, no era la descripción que hace Alexis de Tocqueville, ¿no? En América, todo volumen, democracia en América 1 y 2, por ejemplo. Entonces, Manuel periodista, ese que llega a Cartagena, que llega a Barranquilla, que vive allí la infancia, que tiene a Jorge Artel de maestro y que a los 16 años gana un concurso en el colegio y dice, es el tema del mestizaje, es el tema de la diversidad. Artel era el jurado y ganó el concurso y era sobre la identidad y el mestizaje, ¿no? Entonces, ese es Manuel. Yo diría que otra faceta crucial del pensamiento de Manuel Zapata Olivella tiene que ver con lo que es la diversidad y a un colombianista, porque su gran proyecto, su gran meta es saber sobre la ciudad colombiana en el arte, la literatura, en todas las facetas de la vida. Pero Manuel también es un americanista en esa tradición que Bolívar creó en la Carta de Jamaica, de defender el continente en su naturaleza, en su geografía, en su historia, tradición que siguieron autores como Martí, tradición que sigue en un libro que escribió William Ospina, ¿no? América mestiza. Entender América en la tradición de Germán Arciniega, que me encanta como historiador, y conozco un texto bellísimo sobre la revolución haitiana, por ejemplo, ¿vale? Los negros y su lucha por la libertad, como precursores antes de los comuneros, ¿vale? Ese elemento es crucial si uno analiza Brasil, Argentina, donde una serie de intelectuales vuelve uno a México, encuentra a Octavio Paz, a Vasconcelos con la quinta raza. Ese es Manuel. Entonces, es un americanista en esa tradición que le interesa ver el aporte de Afroamérica al aporte de ese continente que se llama América Latina, ese continente que se llama América Hispana, ese continente que se llama América y el Caribe, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el aporte desde el campo religioso? Tenemos las religiones mestizas, el aporte de las religiones africanas, ¿vale? En la parte musical, todo lo que los afros han aportado a las músicas de América, las diversidades. Jorge Amado dice, ¿no? Sin la presencia africana sería triste el Brasil. Entonces, eso es África, alegría, ritmo, sabor, una culinaria africana. Pero nosotros, y alguien como Manuel, desplegando eso, lo más importante, la creatividad, el elemento imaginario. Diría que otro aporte es la filosofía del mundo de Manuel como pensador, de esa categoría filosófica, que significa hermandad, como decía, de esta categoría él hace una lectura ecológica que tanto necesitamos hoy, ambientalista, del planeta, de la humanidad, pero no solamente el hombre negro, la gente pobre, la gente humilde, sino es la humanidad lo que le interesa, ¿no? No considerarse el hombre el centro de la creación, sino que este reino vegetal, el reino mineral, el reino humano. El reino humano es solo la parte lógica y pensante, pero están los otros reinos. Entonces hay que pensar el mundo como un edredón, como una totalidad, como llaman los físicos, ¿no? Totalidad y orden implicado, como un granolomo. Eso que le llama la microfísica y la macrofísica, el tiempo, el espacio, donde todo está articulado. Por ejemplo, es una sinfonía, es una sintonía, pero también es un ritmo, es una melodía. Es el hombre no como centro de la creación, sino como una pieza más dentro de una ingeniería cósmica, ¿no? Donde hay una creación, efectivamente. Entonces, ese elemento del mundo es clave en la obra de Manuel. Manuel Zapata Olivella animó una revista que se llama Letras Nacionales, que fue clave, que se cita poco, que duró del 65 al 85, 20 años, defender un nacionalismo literario, por ejemplo,
y surgieron los grandes escritores allí, ¿no? Como Payá, como Burgos Cantor, todos son hijos de Manuel de esa perspectiva, ¿no? Entonces, el otro elemento que yo iría y aportaría desde Manuel, para definirlo como uno de los grandes intelectuales, porque hace una serie de eventos artísticos y culturales que universaliza el folclore colombiano, ¿no? A Europa, allí fue que vinculó a García en París, en los años 60 también, ¿vale? Cuando se encuentran con Gao en Europa, y Manuel Bao vuelve otra vez a China con su hermana Delia Zapata, y universalizan el folclore. Es lo que hace hoy el Petronio Álvarez, no son las músicas del Pacífico que hablan de hermandad, que hablan de la paz, que hablan de la vida cotidiana, que hablan de la idiosincrasia de la gente, de sus vivencias, ¿no? En los esteros, en los ríos, por ejemplo. ¿Qué dificultades de vivir en esta sociedad que no lo has logrado integrar ni vincular, ¿no? La dificultad de integrarnos al Estado, ¿no? Ahí el tema de la modernidad, de la región con el centro del país y así sucesivamente. ¿Cómo integrar? La obra Noel de diversidad responde a eso, ¿no? Una forma de los afrodiáspora integrarse en plenitud de garantías democráticas, participativas, de ser ciudadanos, ¿no? No solamente negros, ciudadanos que hemos aportado a la construcción del Estado y de la nación, ¿no? En todas las perspectivas, en todos los saberes, en todas las prácticas, en todas las disciplinas. Entonces, ese tema es clave. Y yo finalizo diciendo que en el campo de la literatura, Manuel inventa un género que se llama realismo mítico, porque él se vale de todas las cosmovisiones de los africanos en todas las Américas, en el Tíbet, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, para escribir una novela como Chango. Entonces, los mitos son realidades, porque desde el lenguaje el hombre se atreve a reflexionar sobre estos símbolos, pero no como una cuestión de mentiras, son realidades los mitos. Entonces, en la perspectiva, él le llama pensamiento empiromágico. Entonces, si en Gao se llama realismo mágico, para Manuel es realismo mítico, recurriendo a las tradiciones de los africanos, por favor. Entonces, ese sería un elemento. Segundo, que es un novelista del mestizaje, porque todos los personajes son indígenas o afros, pero no son secundarios, son primarios. En todas sus novelas, en Chimana es un santo, ¿vale? En Detrás del Rostro, en La calle 10, en Puntos de Muerte, Libertad, en Hemingway, El Cazador de la Muerte, en el libro que se llama El Fusilamiento del Diablo, dedicado a Saturio, Valencia, en 1907. Los personajes son esos, son indígenas, afro, y quieren dignificarse, no se sienten enajenados ni alienados por la historia, ¿no? Quieren nombrarse en la primera persona del singular y dicen lo siguiente: estoy construyendo Colombia, estoy construyendo el Caribe, estoy construyendo la afrodiáspora, la humanidad, estoy aportando a la creatividad de Colombia en lo histórico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en el sentido del hombre con la naturaleza, en todos los frentes. Esa es la obra de Manuel Zapata Olivella, por favor. Y la tercera categoría que yo vería en su obra es que hace un pensamiento social, ¿vale? Se reivindica siempre con las exigencias de lo que él le llama a los humillados y ofendidos, ¿no? Siguiendo esa tradición de la novela rusa, esa tradición de la novela francesa y esa tradición de la gran novela social latinoamericana. Estoy muy complacido de haber estado con ustedes en estos 48 minutos. Eso fue lo que les quise decir del sentido, alcance y significación de la obra de Manuel Zapata Olivella para Colombia, para la afrodiáspora, para la humanidad entera, porque él fue un gran pensador, ¿no? Y qué mejor que en este centenario, gracias a la Academia de la Lengua, le podamos rendir un gran homenaje. Muchas gracias. Soy un servidor y un amigo de ustedes. Bien, muchísimas gracias por habernos aportado esa visión integral del maestro que nos invita a conocer todas las facetas de su obra, porque obviamente en tan corto tiempo es imposible abarcar la figura de una persona que tuvo y tiene tanta importancia en nuestra cultura. Y tenga la seguridad, profesor Mina, de que lo invitaremos más de una vez
para que vayamos deshojando ese árbol de la cultura africana en Colombia y que nos permita disfrutar en profundidad esas facetas que usted nos ha comentado. Muchas gracias por esa presencia y habernos compartido esta charla. Continuamos con la doctora Guiomar, que queda en el uso de la palabra. Doña Guiomar tiene la palabra. Bueno, quiero agradecer al doctor William Mina por esa excelente charla, sobre todo que nos hizo un recorrido muy completo sobre la obra, así sea en pequeñas frases, sobre quién era este gran humanista, este gran hombre. Entra también en su lenguaje y en la importancia y en los aportes, ese recorrido afrodiaspórico que hizo Manuel para darnos a entender todo lo que le podía África y le ha entregado a Colombia. Entonces él empieza a hablar de Afrocolombia, de Africanía, de Afroamérica y hace una radiografía. Como decía él creó el realismo mítico, que bien vale la pena estudiar todos los aportes de la mitología africana a la mitología de las obras, sobre todo de Changó. Y es un novelista, como decía también el profesor Mina, del mestizaje, porque crea personajes que no son los normales de las novelas, sino un hombre negro o una indígena, y ellos se vuelven centro. Pero también la maravilla de la reinvención de las palabras, como a través del lenguaje el afro colombiano ha podido interpretar también nuestra lengua y darle nuevos significados. Le puso la música, el canto, y con ello lo que Alfredo y yo vimos del ritmo anfíbraco, que es a través de la poesía de hombres y de mujeres y de la música, se ve el ritmo que es especial porque trae todo el aporte del tambor afro en la musicalidad y en la cadencia de la voz del poeta o de la poeta. Así que ha sido un gusto entender todo este legado que nos dejó Manuel, que va más allá de las tradiciones y que nos impuso esa música y ese folclore y esa belleza de su obra, que bien vale la pena ahondar. Gracias, profesor William Mina, por esta excelente charla. Gracias a ustedes. De nuevo, un placer. Muy grato de estar aquí, compartir, aprender. Bueno, muchas gracias, Guiomar, por las palabras de encomio al proceso de presentación del maestro Manuel Zapata Olivella. Quisiera cerrar hoy la sesión con un comentario del doctor Carlos Rodado, a quien le pido el favor de dar cierre a la sesión de hoy. Doctor Carlos Rodado tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Usted me sorprende y me honra invitándome a hacer un comentario de cierre. La verdad es que después de haber escuchado al profesor William Mina y luego al comentario muy sintético de Guiomar Cuesta, es muy poco se puede agregar. Sencillamente decir que Manuel Zapata Olivella fue un escritor, fue antropólogo, ¿no? Como médico, puso los conocimientos de medicina al servicio de su investigación científica y pues si quisiera agregar algo tendría que decir cosas que se vuelven un poco redundantes respecto a lo que ya el profesor Mina y Guiomar han dicho. Yo también resaltaría lo del realismo mítico como un aporte importantísimo y verdaderamente original de Manuel Zapata Olivella. Lo mismo que la universalización del folclore colombiano. Así como hoy decimos que Carlos Vives colombianizó y universalizó el vallenato, que antes pues era una música muy regional, la verdad es que el folclore colombiano se universalizó con Manuel Zapata Olivella.
Son muchas las facetas que uno podría destacar de Manuel Zapata Olivella, y precisamente por la multiplicidad de facetas es por lo que uno podría decir y describir a Manuel Zapata Olivella como un verdadero y trascendente humanista. Mil gracias al profesor William, que nos ha hecho una exposición exhaustiva de la vida de Manuel Zapata Olivella, y yo creo que felicitaciones también a la Academia Colombiana de la Lengua y a usted, doctor Juan Carlos, porque estos personajes que son verdaderamente importantes, que son creativos, que son de una gran originalidad y que desde un lugar cualquiera del Caribe colombiano, porque Manuel Zapata es loriqueño, nace en un pueblo del Caribe, pero escriben para la humanidad, por aquello de que no hay nada más universal que lo provincial. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. Don Carlos, a usted, muy amable, y a cada uno de ustedes por su presencia en este acto sencillo, pero lleno de afecto y cariño por la obra de don Manuel Zapata Olivella. Y nos sobra recordar, y lo mencionaba el profesor Mina, a su hermana, a doña Delia Zapata Olivella, gran maestra del folclore colombiano, que nos enseñó y nos dio a conocer los ritmos del Caribe y nos dio a conocer el valor de toda esa afrodescendencia en la construcción de la colombianidad que tanto quiso Manuel Zapata Olivella defender. Creo que este homenaje nos hermana con él y con su cultura y con su pensamiento al sentirnos hermanos de una misma cultura y de un mismo pensamiento. La Academia Colombiana de la Lengua siempre tendrá las puertas abiertas a su pensamiento, a su obra y a su cultura. Y quisiera también resaltar el trabajo del Instituto Caro y Cuervo, del Ministerio de Cultura y de la Universidad del Valle, al haber publicado el Banco de la República las obras de don Manuel Zapata Olivella y dejarlas a disposición de sus lectores en formato virtual impecable. Creo que esta labor nos hermana y nos permite hacer un trabajo magnífico por la lengua y por la cultura colombiana. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia y por habernos acompañado en esta tercera sesión virtual de la Academia Colombiana de la Lengua, que nos llena de satisfacción al poder compartir este momento cultural tan grato y amable. Una feliz tarde y gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Muy buenas tardes.